No existen verdades absolutas. ¿Has escuchado a alguien decir eso alguna vez? Yo lo he escuchado muchas veces. Y entonces surge la pregunta, ¿realmente existen verdades absolutas o todo es relativo? Curiosamente, afirmar que no existen verdades absolutas ya es en sí mismo una afirmación absoluta. Así que la propia afirmación se convierte en una contradicción. Los seres humanos necesitamos certeza, estabilidad, un norte, como una brújula que siempre marca la dirección correcta. Esto nos brinda seguridad, la impresión de que vamos por el camino correcto. Y para entenderlo mejor, déjame contarte un ejemplo real. En 1999, John F. Kennedy Jr., hijo del expresidente de Estados Unidos, despegó en su avioneta rumbo a una isla cercana en el estado de Massachusetts. Pero su brújula se dañó y sin ese instrumento terminó completamente desorientado. No había nada que lo guiara en el océano. Imagina la escena. Todo lo que veía a su alrededor era mar, sin un norte definido, sin un punto de referencia, sin saber hacia dónde dirigirse. Como te puedes imaginar, el resultado fue fatal para su vida. Asimismo ocurre cuando en la vida perdemos la verdad. Sin una guía absoluta, sin un referente claro y certero, terminamos desorientados, confundidos, sin rumbo. Hoy vivimos en tiempos en los que las ideologías buscan relativizarlo todo. Preguntas básicas como ¿qué es una mujer? Para muchos ya no tiene una respuesta clara, porque si todo es relativo, cualquier definición se acomoda al interés de quien lo diga. El resultado termina siendo confusión. Ahora, esto no es nuevo. Marx promovía el polilogismo, la idea de que cada grupo social tiene su propia lógica. Poli de muchos, logismo de lógica, muchas lógicas. Según él, los burgueses piensan como burgueses, los proletarios como proletarios, asimismo los cristianos frente a los ateos, etc. En esa visión, cada grupo social pensaba con una lógica diferente. En otras palabras, si tú no estás de acuerdo conmigo, no es porque yo esté equivocado, sino porque tú perteneces a otro grupo social y por ende tienes otra lógica. Ese mismo pensamiento lo seguimos viendo hoy en diferentes formas. Tú piensas así porque eres hombre, yo porque soy mujer. Claro, dices eso porque eres rico, yo lo veo distinto porque soy pobre. Ellos opinan así porque son de derecha, nosotros porque somos de izquierda. Piensas así porque eres cristiano, yo lo analizo como ateo. El problema de esta visión es que elimina cualquier terreno común. Si cada grupo tiene su propia lógica, entonces ya no existe una verdad universal. Solo quedan verdades hechas a la medida de cada quien. Y una sociedad que no tenga verdades absolutas es una sociedad inviable. Pero ¿qué es exactamente una verdad absoluta? Son principios que no cambian, sin importar la época, el lugar o la cultura. Por ejemplo, 2 más 2 siempre será 4. La Tierra gira alrededor del Sol. La gravedad siempre atrae hacia abajo. Son verdades universales que sostienen el orden de la creación. Si estas verdades cambiaran, aunque fuera en un mínimo detalle, el universo dejaría de sostenerse. Dios mismo estableció estas leyes para que hubiera orden, equilibrio, para que hubiese vida. Y lo mismo pasa en nuestra vida personal. Sin verdades absolutas no podríamos encontrar paz, no habría seguridad, no habría tranquilidad. La vida sería como un barco a la deriva, en un mar de opiniones, de percepciones sin rumbo fijo. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad nos libera de nuestras cargas, de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestras angustias, de nuestros temores, de nuestros problemas. Nos da consuelo, esperanza, seguridad, nos da dirección. Jesús mismo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la verdad absoluta no es un concepto abstracto. La verdad tiene nombre y ese nombre es Cristo. Y esa verdad la encontramos revelada en la Biblia. Es el instrumento que Dios nos dejó para guiarnos en medio de cualquier duda. En lo personal, cuando enfrento una decisión difícil, sea un proyecto personal, un asunto espiritual, un asunto familiar o financiero o cualquier otro asunto, recurro a la Escritura. Allí busco cuál es el principio subyacente que aplica a ese tema. Y eso me ayuda a despejar mi mente, a tener paz y sobre todo a caminar con dirección. Lo que quiero decir es que no importa cuál sea la inquietud, siempre podemos encontrar en la palabra un principio que nos da dirección, que nos guía hacia la verdad. Y hoy en día es incluso mucho más fácil apoyarnos. Puedes escribirle en una herramienta como ChatGPT y decirle, preséntame los versículos que hablan sobre esta situación. Y luego, en oración, puedes pedirle a Dios que te muestre las verdades reveladas en esos versículos. La verdad no es relativa, pero sí existen circunstancias distintas que requieren sabiduría para aplicar un principio correcto. Un principio puede ser verdadero, pero si lo aplicamos en el contexto equivocado, puede volverse inapropiado o incluso dañino. Es como un tratamiento, puede salvar vidas, pero si se aplica a la enfermedad equivocada o al paciente incorrecto, puede terminar causando mucho más daño. De la misma manera, un principio inmutable sigue siendo verdadero, pero necesitamos discernir
cómo y cuándo aplicarlo para que cumpla el propósito correcto. Un ejemplo, hay un principio universal en la Biblia. Todos los hombres somos iguales delante de Dios. El apóstol Pablo lo dijo claramente. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Eso es un principio absoluto, no cambia. Pero ahora veamos un caso particular en la historia. Ellen White aconsejó que en algunos lugares no se promoviera la igualdad entre negros y blancos. La cita dice así: la gente de raza negra no debiera exigir que se la coloque en igualdad de condiciones con la gente de raza blanca. La relación entre ambas razas ha sido un asunto difícil de tratar y me temo que continúe siendo un problema intrincado. Hasta donde sea posible hay que evitar todo lo que pudiera agitar el prejuicio racial de los blancos. Al leer esto sin contexto, cualquiera podría pensar, ¿acaso Ellen White se había unido en secreto al Ku Klux Klan? Por supuesto que no. Para la fecha en que Ellen White escribió esta cita, recién se había salido de la Guerra Civil de los Estados Unidos, también llamada como la Guerra de Secesión, en la cual el presidente Abraham Lincoln buscó abolir la esclavitud. En ese tiempo, la mentalidad de una buena parte de la sociedad norteamericana seguía siendo esclavista. Eso era lo normal. Lo anormal, lo disruptivo, era imaginar que un negro pudiera sentarse como un igual al lado de un blanco en la iglesia, por ejemplo. Por eso, imponer esa igualdad de manera frontal, en ese momento, habría cerrado las puertas del evangelio. La estrategia era distinta. Primero había que llevarlos al conocimiento de Dios para que luego entendieran el principio mayor. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Así vemos que la verdad absoluta seguía siendo la misma. Todos somos iguales delante de Dios, pero su aplicación en ese contexto requería discernimiento. Ahora, imagínate un hermanito de esos que dicen ser defensores de la verdad, pero que andan sin el Espíritu de Cristo leyendo esta cita. A partir de ahora no voy a dejar que los hermanos negros se sienten con los blancos. Ellos no pueden estar en la misma igualdad de condiciones. Eso lo dice Ellen White. Hay que ponerlos aparte. Así está escrito. ¿Te das cuenta de lo absurdo, cierto? Tomar un consejo dado en un contexto histórico específico y convertirlo en un principio eterno es tergiversar la verdad. La verdad no cambia. Todos somos iguales delante de Dios, pero su aplicación en ese tiempo requería sabiduría para no cerrar las puertas del evangelio. La verdad no solo se reconoce, también se defiende. Muchos hombres en la historia estuvieron dispuestos a dar su vida por la verdad. Martín Lutero lo hizo frente a un imperio religioso y político. También en la Biblia tenemos ejemplos claros. Daniel prefirió el foso de los leones antes que negar su fe. Los 3 jóvenes hebreos que se arriesgaron al horno de fuego antes que inclinarse ante un ídolo. Los apóstoles que predicaron la verdad de Cristo aún sabiendo que serían perseguidos. Y Pablo que declaró, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos entendieron la verdad absoluta, que esa verdad no se negocia, aun cuando cueste la vida misma. Las ideologías cambian, las modas pasan, pero la verdad permanece. Sin verdades absolutas somos como navegantes sin brújula a la deriva en un mar de opiniones. La verdad es la que nos da libertad. No se trata de inventar verdades a conveniencia, sino de abrazar esa verdad eterna y vivirla con valor, porque al final hay una sola verdad, y esa verdad es Cristo Jesús.